Si buscas un empaque para regalo especial, diferente, hoy te voy a compartir cómo hacer estas lindas bolsas. Son en forma de corazón, ideales para San Valentín, para amor y amistad, aniversario, cumpleaños o para algún detalle especial. Así que te invito a que me sigas en este paso a paso. Trabajaremos con cartulina decorativa. Esta tiene una medida de 30 por 30 y aquí vamos a ubicar una cinta doble faz o doble cara, también se conoce con este nombre. Giramos el papel y doblamos esa pestaña. De esta manera vamos a marcar muy bien. Ahora traemos este lado de la cartulina. Buscamos que quede bien alineada para luego marcar. Me ayudo con la regla para poder marcar muy cuidadosamente y vamos ahora a retirar este papel que trae la cinta y lo vamos retirando de esta manera. Afirmamos acá nuevamente para que quede bien la unión. Ahora, para hacer la base primero medimos esta distancia. De acá tenemos 14 centímetros y medio. Entonces la base no puede quedar por encima de la mitad, es decir, más o menos puede quedar de 7 acá, la base de 7 centímetros que sería la mitad de esta distancia. Por este motivo, entonces acá voy a calcular esos 7 centímetros para que me quede perfecta la distancia. Acá también marco 7 y acá también 7 centímetros. Entonces, como les decía, acá tiene 14 centímetros y medio, marcamos la mitad, más o menos 7.25 aproximadamente, y acá unimos con una línea. De la parte superior también marcamos 7.25 aproximadamente, que sería esta la mitad. Ahora buscamos un recipiente que nos ayude a dar la forma de corazón, algo que tengan a su alcance y que les permita dar esta forma, esta curva. Yo ubico que me quede exacto al borde superior y al borde derecho y marco. De la misma manera ubico del otro lado y para que me quede igual, que me quede bien pegadito al borde superior y al borde izquierdo, ahora marco. Acá pueden apreciar cómo queda y vamos a cortar. Cortamos también esta línea que marcamos anteriormente y de los lados vamos a tomar así y vamos a cortar también hasta los 7 centímetros que habíamos marcado, que son los centímetros de la base, y del otro lado también debemos cortar. Ahora con una regla unimos estos dos puntos y doblamos de esta manera. De este lado también marcamos. Volteamos el papel y marcamos también hacia el otro lado de esta misma manera. Acá vamos a marcar muy bien estos pliegues. Hacia el otro lado repetimos lo mismo. Vamos así. Ahora, si ustedes van a pasar una cinta, abrimos un orificio con la perforadora. En el caso de que ustedes deseen ubicar el ganchito, pues no es necesario. Bueno, acá me quedó pendiente hacer este doblez también. Acá también lo debemos hacer hacia un lado. Marcamos. Y hacia el otro lado también. Y marcamos. Vamos ahora a acomodar la base. Pegamos ubicando también unas cintas de este lado. Acá ya las tengo listas. Retiramos. Y unimos.
Ustedes pueden trabajar también con algún otro pegante. Vamos a pasar la mano por acá para darle forma a cada una de las esquinas. Ubicamos el regalo y pasamos la cinta. De esta manera igualamos las dos puntas. Pasamos una sobre la otra, pasamos por este espacio. Aseguramos de esta manera, hacemos una argolla y la del lado izquierdo pasa sobre esta, pasa por dentro de este espacio que se hace a la derecha, sacamos la argolla y listo. Así ya tenemos este lacito. Pueden colgar una tarjeta también si así lo desean. Miren cómo queda, acá pueden apreciar la base cómo queda también. Espero este tutorial haya sido del agrado de ustedes. Acá también tienen la opción del ganchito. Recuerden elegir bien la forma. Miren que esta quedó menos curva, esta ya quedó con más formita de corazón. Suscríbanse a mi canal. Si les ha gustado, déjenme una manito arriba también. Gracias por visitar mis videos y nos vemos en una próxima oportunidad.